La historia comienza presentándonos un campus, donde un chico se encontraba llegando al mismo diciendo que qué clase de campus era ese. Este pensaba que era una muy mala escuela, diciendo que realmente estudiaría allí. Este había escuchado que ese campus no era para familias ricas, sin embargo es famoso porque tiene personas o grupos que tienen un poder increíble. Los padres del protagonista son los reyes del inframundo de la ciudad de Shanghai e incluso sus padres no pudieron disciplinarlo, por lo que su padre terminó impidiendo que fuese a la guerra. En cambio terminó enviándolos a un campus bastante raro. Este parecía estar entrando en el aula donde se encontraba, preguntándose que qué estaba sucediendo allí, que si acaso sus compañeros estaban teniendo una fiesta. Sin embargo, rápidamente se percata de algo. Se trataba de sus compañeras, las cuales tenían unas buenas piernas al igual que unas bonitas personalidades. Este se decía a sí mismo que parece ser que ese campus no era tan malo como había pensado, por lo que de su chaqueta este terminó sacando un cigarrillo. Alguien terminó acercándose a él preguntándole que si acaso este es un estudiante nuevo en ese campus. Es posible que este no sepa, pero no estaba permitido fumar allí. Se trataba de una chica bastante bonita con el cabello violeta y unos lentes, que al parecer tenía una buena personalidad, al igual que una bonita cintura. Esta chica realmente era bastante guapa, cuya cosa sorprendía demasiado al protagonista, diciendo que acababa de llegar a ese campus y fue recibido por una mujer bastante hermosa. La chica le preguntaba al prota que si no había escuchado lo que le acababa de decir, que de qué clase era el mismo. El protagonista termina asomando su cigarrillo por la ventana diciendo que había llegado tarde y hoy era su primer día en ese campus, diciendo que no lo sabía, preguntando que si la bella dama era una profesora en el colegio. Pero la chica termina acercándose a él preguntándole que si su nombre era Ye Shen Shen. Esta termina presentándose como Susan, la cual es la profesora del protagonista, diciéndole que afortunadamente no se había perdido al dirigirse a su aula. Esta termina diciéndole al protagonista que si vuelve a llegar tarde lo castigaría. Bueno, qué buenos castigos le puede dar. El protagonista, mirándola de la espalda, decía que era bastante feroz, sin embargo era una mujer bastante hermosa y aparentemente tiene una profesora muy bella en su clase. Rápidamente la profesora termina pidiendo la atención de los demás estudiantes, por lo que le dice el protagonista que se presente frente a todos los demás. El mismo termina preparándose con una mirada bastante dominante y termina presentándose diciendo que se llamaba Ye Shin Shen. Las chicas se encontraban enamoradas del protagonista, diciendo que este tenía un estilo bastante guapo, mientras el protagonista se jactaba diciéndose a sí mismo que parecía ser tendría bastante suerte en esa nueva escuela. La profesora le preguntaba al protagonista que si había algo que este quisiera preguntar, cuya cosa el protagonista termina negando. Esta termina asignándole un puesto al protagonista, diciendo que espera que pueda llevarse bien con sus compañeros de clase. Los matones de la clase se encontraban ya fijándose en el protagonista, diciendo que estos se divertirían más tarde, pero el tipo matón con mala apariencia decía que definitivamente eliminaría al protagonista por buscar problemas. Mientras el prota caminaba, parece ser que un chico se encontraba metiéndole el pie con intención de que este se cayese. Sin embargo, de un rápido brinco el protagonista terminó esquivándolo, cuya cosa sorprendió bastante al matón, diciendo que parece ser el protagonista tenía buenos reflejos. El protagonista decía que parece ser un truco Lausche de hace 10 años, literalmente dice que es un truco bastante viejo. Sin embargo, decía que no le prestaría atención a ese grupo de bastardos, diciendo que en realidad es demasiado vago para estudiar así. Sin embargo, se decía a sí mismo que con ese tipo de educación podía hacerse un gran jefe en ese lugar. El protagonista logra percatarse de algo. Se trataba de una chica la cual estaba en su teléfono, al igual que otra que se encontraba colocándose rubor en plena clase. Y por último y no menos importante, una chica se encontraba babeándose encima de su cuaderno, por lo que este se decía que era mejor pensar solamente en él y no prestar atención a su alrededor, debido a que parece ser una completa locura. Este pensaba que había pedido dinero prestado de un prestamista para capital de negocio para que este pudiese financiar sus estudios y graduarse. Sin embargo, pronto el negocio terminó quebrando y no pudo pagar la deuda, por lo que terminó siendo perseguido por los prestamistas, los cuales al final terminaron eliminándolo. Parecía tratarse del grupo de gángsters, los cuales querían meterse con el protagonista para enseñarle las supuestas reglas en ese lugar. El protagonista termina preguntando que quién era el jefe de ese lugar, por lo que terminan mirando a un chico bastante flaco en medio del grupo. El protagonista lo miraba bastante dominante, diciendo que no le importa si este es el jefe de ese grupo o no, que si busca problemas con él tendría que enseñarle una buena lección. El jefe, cuando el protagonista le pasa por un lado empujándolo, parecía estar bastante asustado.
cuya cosa hizo que este mismo pensase que no podía dejar ir al protagonista, diciendo que es incluso de una familia noble pero no le importa, por lo que inmediatamente este termina enviando a sus hombres para que le den una paliza al protagonista, quien volteándose les pregunta que si realmente querían pelear con él. Cuando los otros tipos desistieron de meterse con el protagonista, el matón principal termina tomando una silla preguntándole al prota que si acaso este cree que le tiene miedo, pero rápidamente el protagonista no duda en contraatacar y colocándole una navaja en su cuello. El protagonista le había dicho que había hecho algo muy malo, diciéndole al mismo que por mucho que ruegue no le funcionaría debido a que el protagonista ya lo había sentenciado. El protagonista parecía estar a punto de eliminar al chico, cuya cosa asustaba bastante a una chica la cual gritaba, pero el prota solamente terminó hiriendo su brazo izquierdo, cosa que hizo que la silla le cayese encima al chico, y después de que este cayó noqueado, el protagonista le dice que ni se les ocurra volverlo a insultar debido a que la próxima vez no dudaría en eliminarlo. Una chica que miraba al protagonista decía que el mismo parecía ser muy genial, diciendo que el mismo no había dudado en hacer que su enemigo le tuviese miedo, preguntándose que si tendría novia. Sin embargo, no le importaba la actitud o el comportamiento del protagonista debido a que este ya le interesaba. Tiempo más tarde, el matón principal o el jefe de los matones decía que no había terminado de tratar con el protagonista, que nada se quedaría así. Parece ser que este estaba solicitando refuerzos por teléfono, diciendo que el protagonista ya se la vería con él, mientras el protagonista se encontraba fumando. Literalmente, gente, no fumen, que eso es malo. Una chica termina acercándosele por la espalda. Esta misma le dice que es la encargada de la clase y su nombre era Wang Chin Chin, diciéndole al protagonista que espera que apague el cigarrillo para que no influya en los demás. Y mirándole, el prota pensaba que después de lo sucedido solamente lo molesta por el cigarrillo, que no estaba para nada mal debido a que solamente le importan cosas banales, o sea, cosas X. Este termina apagándolo y la chica termina diciéndole que por favor no pelee más debido a que eso no era un campo de batalla. Y mirándole, el protagonista termina intimidándola, pero termina aceptando lo que la misma le había dicho. Por otra parte, la profesora del protagonista se encontraba hablando con un hombre diciendo que el protagonista le había causado muchísimos problemas al campus desde que entró, pero él termina diciendo literalmente que es bueno tener jóvenes tan entusiasmados. Pero mirándolo, la profesora decía que esperaba que el protagonista no ocasionase muchos problemas, mientras el prota decía que era su primer día en la universidad y realmente era muy caótico. Pero mirando a lo lejos se preguntaba que por qué ese grupo de chicos estaban tratando mal a esa chica. Estos parecían estar codiciando la misma, pero mientras el matón se encontraba codiciando a la chica acercándose cada vez más a ella, el protagonista le grita que debía dejarla ir, por lo que el matón le pregunta al protagonista que si acaso esto quería pelear con ellos, y sacando una llave inglesa le dice que parece ser el protagonista es bastante valiente. El protagonista le decía que no estaba de humor y era hora de que estos se largasen, a lo que rápidamente el matón terminó lanzándose con su llave inglesa diciéndole al protagonista que hablaba demasiado, pero sin dudarlo el protagonista no pensó en accionarlo en fuerte golpe en la cara, golpe el cual terminó haciendo que el tipo terminase volando para caer desmayado. Pero mirando a los otros que se encontraban molestos, el protagonista le dice que era hora de ellos pelear con él. Cuando uno de los matones terminó lanzándose hacia el protagonista decía que era muy lento mientras esquivaba su golpe, para luego sin dudar conectarle un fuerte golpe en la quijada y dejarlo tirado en el piso. Este rápidamente terminó conectando unos fuertes golpes en los demás del grupo, cuya cosa sorprendía a los demás matones, al igual que la gente alrededor, diciendo el matón principal que el protagonista era demasiado fuerte, y todo era porque casi sin esfuerzo el protagonista los había aniquilado a todos. Ya había pasado el tiempo y el protagonista se encontraba en un club nocturno, donde una chica le preguntaba al protagonista que si quería que la acompañase, pero el prota terminó rechazándola diciendo que no estaba de humor, pero la chica termina acercándose a él diciéndole que estaba muy segura de que hay muchas chicas a las cuales les gusta, diciendo que debía dejarlo acompañarle, pero el prota nuevamente le empuja diciendo que esta es bastante fea y que no estaba de humor, pero el prota pensaba que esta quería que encuentre un psiquiatra para ella, cuya cosa no era bueno. La chica se encontraba bastante ofendida con lo que el protagonista le dice, sin embargo se percata de lo que parece ser un grupo de matones los cuales se encontraban acercándose. La chica termina diciendo que alguien le había insultado, cuya cosa el matón pregunta que si acaso esa persona quería morir, pero el líder de los matones termina siendo detenido por el chico de cabello rubio diciendo que el protagonista era
era demasiado fuerte y no eran rivales para él. Y termina señalando al protagonista diciendo que este fue el que les hizo daño, al igual que la chica diciendo que fue el que le dijo fea. El matón terminó acercándose al protagonista con una botella rota diciendo que parece ser realmente este quería perder la vida en ese lugar. Pero el protagonista lo llama por su nombre preguntando que si acaso ya no lo reconoce, cuya cosa asustó bastante al matón preguntando que por qué su voz le parecía tan familiar. Volteando a verlo, el matón quedó sorprendido llamando al protagonista Señor Chen y el tipo le dice que cómo podría el jefe Tiger no reconocer al señor Chen. La gente se encontraba sorprendida preguntándose que quién realmente era el protagonista, pero el prota le dice que en realidad no estaba de humor diciendo que su padre habían dicho que volviese a la escuela y este solamente quería deshacerse del estrés. Este termina pidiéndoles disculpas al protagonista diciendo que si su familia lo había molestado era hora de disculparse, por lo que llama a todos para que se disculpen con el prota. Todo el mundo terminó bajando la cabeza frente al mismo y después de que estos terminaron pidiendo disculpas, el prota les dice que estos no pueden molestar el área del campus debido a que ahí es donde este estudia, cuya cosa el jefe termina ordenándole a sus hombres. El protagonista terminó diciéndole al jefe que no deje que esa mujer se acerque a él nuevamente, diciendo que no quería volverla a ver por ahí nunca más y no debe dejar que nadie sepa que este había regresado a esa ciudad. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Después de un rato, cuando los matones estaban reunidos, el rubio le preguntaba a su jefe que por qué le tenía tanto miedo a él. Pero este termina recibiendo una fuerte cachetada diciéndole que a partir de ahora no podía causarles problemas en el campus, diciendo que si alguien se atreve a romper esa regla lo sacaría de la familia Tiger. El protagonista, mientras fumaba y estaba con una chica de compañía o la bartender, decía que parece ser que el jefe de esa pandilla tiene 30 años pero tiene grandes ambiciones. Sin embargo, mientras tomaba decía que había tomado demasiado, que si acaso su cuerpo se había fortalecido debido a que no le hacía efecto. Y mientras salía veía a una persona a la cual estaba recibiendo una paliza, pensando que parece ser todavía había muchas malas personas en ese mundo. Sin embargo, este también lo había experimentado como él en su vida anterior. El protagonista termina chocando sin querer a uno de los hombres, el cual le pregunta que si acaso lo había empujado. Estaba a punto de darle una fuerte cachetada al protagonista como lección, pero sacando su navaja rápidamente el protagonista terminó cortando su mano, cuya cosa dejó al tipo tirado en el piso con la mano sangrentada. El protagonista se acercó al tipo que estaba siendo golpeado diciendo que debía salir de ahí, diciendo que era su lugar y no trate de causar problemas por allí, cuya cosa el tipo le agradece. Parecía tratarse de uno de los compañeros de clase del protagonista, pero el prota ni siquiera se había dado cuenta. Ya había pasado el día y el protagonista volvió a la escuela, donde la encargada de la clase se encontraba pasando lista, pero el protagonista terminó pasando lista correctamente mientras pensaba que era aburrido debido a que ese día tenía que hablar con las chicas del campus. Sin embargo, este se dice que no tiene la experiencia para hablar con una mujer, como casi todos los que están viendo este video. En el campus, los estudiantes se encontraban corriendo diciendo que el maestro asesino está atacando debido a que el profesor había sido ingresado en un hospital psiquiátrico pero parecía haber escapado. Todos se encontraban corriendo, al igual que una chica que terminó tropezando y terminó encontrándose con dicho profesor, el cual le preguntaba que cómo podía ser tan descuidada. Este terminó acercándose a la misma diciendo que la deje ayudarse, pero la chica se encontraba asustada debido a que no sabía qué le iba a hacer este profesor. Parecía ser que el profesor era un abusivo con las estudiantes, diciéndole a la chica que le haría sentir una sensación bastante agradable. Había pasado el tiempo y el profesor ya había terminado con la chica anteriormente, diciendo que parece ser que su tiempo de enseñanza había comenzado. Parecía ser que la chica se encontraba siendo abusada, bueno, ya había sido abusada, por lo que el profesor se encontraba entrando a la clase del protagonista. Los chicos se encontraban codiciando a la chica que estaba interesada en el protagonista, pero la chica miraba al protagonista preguntándose que por qué tenía tanta curiosidad sobre el mismo, diciendo que realmente este atraía su atención. Uno de los del grupo, el matón, le dice al jefe que Ron cada vez estaba más interesada en ese chico, cuya cosa el matón le dice que el último hombre que se metió con él estaba hospitalizado, por lo que mirando el protagonista se preguntaba que quién era este, diciendo que hasta el punto de la banda ya le tiene miedo, literalmente no le puede hacer nada. Pero en la clase el protagonista terminaron golpeando la puerta, parece ser que alguien estaba llegando. Se trataba del
del profesor, el cual es un cochinote, y la gente se encontraba asustada por lo mismo. El jefe de la pandilla lo miraba al profesor diciendo que si acaso este no había sido expulsado por usar la violencia, que cómo pudo pasar eso, pero el protagonista mirándolo decía que a nadie le importaba la clase de inglés, por lo que tenía en mente dormirse. Mientras daba su clase de inglés, este terminó incluyendo a Ronron preguntándole que si esta sabía la respuesta a la pregunta en el pizarrón, pero Ronron parecía estar intimidada por este tipo, cuya cosa el jefe de la pandilla termina diciendo que si se atreve a tocarla le destrozaría las nalgas. Finalmente el profesor cochino terminó acercándose a Ronron. Mientras el protagonista estaba dormido, este le pedía a la chica que le diese su respuesta. Este le decía a Ronron que si no se sabía la respuesta tendría que sacrificar un poco de su esfuerzo para ser su tutor personal. Parecía querer montarle su mano encima. Ronron respondía que la respuesta era A. Con la cosa el profesor termina diciendo que la A no era la respuesta correcta, y después de que Ronron intentase apelar, el profesor terminó tomándola por la fuerza, diciendo que si acaso esta duda de su habilidad, y mientras el protagonista dormía terminó cayéndose en su cuaderno, cuya cosa el profesor terminó percatándose molesto debido a que el protagonista lo estaba ignorando. Este terminó acercándose al puesto del protagonista, parecía querer intimidarlo, gritándole al mismo que estaba perdiendo su tiempo precioso enseñando a idiotas que se atreven a dormir en su clase. Este parecía estar a punto de darle un fuerte golpe al protagonista, golpe que antes que llegase el protagonista terminó percatándose. Luego de que el fuerte golpe terminase impactando en la mesa, quebrándola, el protagonista le preguntaba al abusivo que qué demonios estaba haciendo, mientras la chica se encontraba preocupada por el protagonista. Uno de los matones se encontraba feliz debido a que el protagonista parecía estar a punto de ser golpeado, y el profesor le dice al protagonista que por qué tiene esa actitud, diciendo que él es su maestro, y preparando un fuerte golpe le dice al protagonista que debe honrar al maestro y respetar la enseñanza. El protagonista fácilmente logró esquivar su golpe. Parecía ser que el tipo era demasiado débil, debido a que el protagonista era demasiado rápido y lograba esquivar todo su golpe, cuya cosa sorprendía al profesor diciendo que el prota era una bestia volando. Y esquivando otros de sus golpes, el protagonista terminó conectándole uno muchísimo más fuerte, el cual lo envió a volar. El profesor molesto decía que sería el funeral del protagonista ese mismo día, pero el protagonista no dudó en correr hacia el mismo, y lanzando un golpe bastante simple al parecer, cuya cosa el profesor decía que ese golpe era una basura. Sin embargo, luego de impactar, terminó quebrando los huesos de su antebrazo, preguntándose que cómo pudo el protagonista tener tanta fuerza para ese golpe. Pero ahí no se acababa todo, debido a que el protagonista no dudó en lanzar una ráfaga de puñetazos hacia el mismo, para luego impactarle una fuerte patada en la costilla, patada que lo envía a volar tumbando la puerta. Luego de atravesar la puerta, este pensaba que solamente era un idiota de secundaria, y el golpe del protagonista es aún más fuerte que el de él, sin mencionar que el golpe posterior fue muchísimo más duro que el primero. Nuevamente el protagonista terminó lanzando hacia él nuevamente. El profesor parecía tener en mente responder a los golpes del protagonista, sin embargo este lograba esquivarlo. El profesor asustado se preguntaba cómo el protagonista lograba desaparecer de su punto de vista, a lo que rápidamente el protagonista terminó conectándole un fuerte uppercut en la barbilla, preguntándole al mismo que si acaso eso era todo lo que este tenía. El protagonista parecía mantener una buena pelea en contra del profesor, que no podía defenderse, y mirando a un estudiante se preguntaba que si acaso se trataba del profesor Lee, que la bestia. Parecía ser que el profesor era un abusivo que le quitaba el dinero a los estudiantes en la calle. Incluso cuando intentaron vengarse, el profesor terminó dándoles una paliza, y este decía que era increíble que alguien pueda pelear con esa bestia, pensando que había pensado que no había forma de escapar de él. Este le gritaba al protagonista apoyando, diciendo que este tenía que irse de esa escuela. Todo el mundo alentaba al protagonista debido a que parecían odiar a ese profesor, y mientras este peleaba con el protagonista le decía que era bastante fuerte, pero ese no era el final, diciendo que definitivamente lo terminaría. El protagonista, luego de preguntarle que si este lo estaba amenazando, termina dándole un fuerte golpe en la quijada, diciéndole al mismo que solamente era un inicio, diciendo que solamente pretendía enseñarle una lección para que este no se atreva a perturbar su vida escolar. El profesor, viendo el golpe que se avecinaba hacia él, se encontraba asustado debido a que sabía que ese golpe era demasiado fuerte. Sin embargo, el protagonista no lanzó solo uno, sino una ráfaga de los mismos, para finalmente prepararse y conectarle un fuerte golpe el cual terminó enviando a volar al abusivo. Luego de caer volando, este terminó literalmente hecho verga. El protagonista le decía que lo que más odiaba en el mundo era que alguien lo amenazase, diciendo que debería estar contento
momento de que están en la escuela lo hubiese eliminado, diciéndole también que este debía perderse debido a que no estaba a la altura para ser un maestro. Luego de haber dicho golpe, el protagonista terminó llegando a la profesora él mismo diciendo que debía seguirla a la oficina. Después que el protagonista siguió a su profesora, la encargada de la clase terminó ordenando a todos los estudiantes que regresasen a clase debido a que todavía estaban en horas de estudio. Y pasando por un lado el profesor golpeado al chico que había sido abusado por este, le decía que su tiempo se había acabado y eso era lo que se merecía. Y los estudiantes decían que si el protagonista tuviese intención de formar una pandilla, seguramente todos serían voluntarios para ser parte de la misma. La profesora Susan le decía al protagonista que fue un acto de un poco inaceptable haber golpeado a aquel profesor. Sin embargo, deteniéndole, el prota le dice que no debía preocuparse por él, que fue su error, así que todo dependía de él. Esta ayudaba al protagonista, sin embargo le decía en ese entonces que no sabía qué hacer, por lo que el prota debía explicarle él mismo al director la situación. El director terminó recibiendo al prota diciendo que tenía un poco de telón gin, que si este quería beber debía servirse el mismo, pero el prota le decía que como podía el tío Q parecían ser bastante amigable entre ellos saber cuál té era su favorito, cuya cosa el director le dice que él y su padre son iguales. Este terminó lanzándole un habano al protagonista. No, hermano, ¿quién no quisiera que su profesor le diese ese tipo de trato? Este le dice al prota que debería seguir la regla de esa escuela debido a que ese tipo de cosas molestarían muchísimo a su padre, pero el prota terminó opinando que él era americano, cuya cosa termina confundiendo bastante al director. Este le dice que ya había enviado gente hacia él y que debido a que no quería que formase problemas, sin embargo le dice al prota que no quiere que vuelvan a ocurrir ese tipo de escenas sangrientas en su escuela, cuya cosa el prota acepta. Termina pasando todo lo que el prota hizo, sin embargo le decía que ya era hora de irse, pero antes de que se fuese le dice al prota que no le olvide de preguntarle a su padre por él, cuya cosa el prota acepta porque sabe que quería que su padre supiese de él debido a que sería bastante bueno para su reputación. En la clase el protagonista, la profesora Susan, confirma que el profesor abusivo terminó siendo expulsado y buscarían otro profesor, pero el protagonista pensaba que tener antecedentes familiares es un privilegio, diciendo que si en su vida anterior hubiese sido igual las cosas habrían sido peores. Por donde estaba el prota pensando, termina llegando una chica la cual se presenta como Juan Fan Ji-Fei. Esta no duda en preguntarle al prota que si acaso podía ser su novia. Con esto el protagonista quedó demasiado confundido, pero la chica termina diciéndole nuevamente que quería ser su novia, preguntándole al mismo que si estaba soltero, cuya cosa el prota afirma. La gente le recomendaba al protagonista que no saliese con esa chica, pero el prota pensaba que si las chicas de hoy en día eran tan fáciles o que si acaso este era tan guapo, diciendo que una chica tan linda quería ser su novia, que si acaso debían conocerse primera, por lo que termina fantaseando con que tendría un harem con su profesor y sus 3 compañeras de clase. La chica le decía que no escuchase a las demás compañeras, diciendo que es la chica más decente de ese lugar, cuya cosa el protagonista termina dudando. Sabía que había algo raro, quizás una conspiración debido a que no era tan fácil conseguir novia, por no mencionar que hay muchas chicas guapas como la señorita Su haciendo fila por él. Termina diciendo que le había prometido a su madre que no saldría con nadie antes de los 18, diciendo que si quiere puede ser su novia pero de palabra, pero no habría romance alguno, cuya cosa la chica termina aceptando bastante alegremente. El matón se encontraba mirando a la chica preguntándose que qué quería lograr esta uniéndose en noviazgo con el protagonista. Sin embargo, la chica que se encontraba mirando a lo lejos se preguntaba que cómo el prota logró hacer eso, preguntándose que cómo pudo aceptar debido a que hay bastantes personas peligrosas en esa escuela, preguntándose que si acaso el prota no le tenía miedo a la gente del 11º o 12º grado. Un grupo de chicos se encontraba llegando al salón del protagonista diciendo que estaba buscando a su prometida Murron Ron Ron. Esta termina diciendo que ella no tenía nada que ver con él, por lo que la encargada de la clase termina diciéndole al chico que debía irse a su clase, pero Murron Ron se encontraba mirando al protagonista con su nueva novia de palabra nomás. El chico terminó preguntándole a la encargada de la clase que si quería ser su concubina, sin embargo terminó apartándola debido a que se había fijado en Ron Ron nuevamente. Logra percatarse de que el protagonista lo había visto, mirándolo, preguntándose que por qué no lo había visto antes. Mirando al protagonista decía a sí mismo que parece ser que Ron Ron y a las demás les disgusta muchísimo ese chico, diciendo que era una gran oportunidad para ser amigos si le enseñaba una lección al protagonista. Finalmente el chico terminó acercándose al protagonista, el cual le había dicho al mismo que se perdiese, y el chico se acercaba a él diciendo que si acaso no lo conocía. El líder
líder de la pandilla de la clase, el protagonista se encontraba acercándose al prota y al chico que se encontraba metiéndose con él. Este parecía estar a punto de darle un fuerte golpe al protagonista. Sin embargo, terminó siendo enviado a dormir. Se trataba del protagonista, cuya cosa provocó que la gente dijese que ese tipo parece haberse metido con la persona equivocada. El jefe terminó siendo ayudado por uno de sus compañeros, por lo que rápidamente el matón termina ordenando que todos deberían ir a golpear al protagonista, orden que todos terminan tomando, pero el protagonista parecía estar preparado para toda esta gente. Cuando uno lo atacó, el prota terminó tomando su brazo, provocando que este se fuese a volar, y ya cuando se dirigían los otros, el protagonista terminó bombeando patadas por todas partes, y luego de eso el jefe, la pandilla, la clase, el protagonista, terminó ordenando a su gente que debían golpear a esos matones. Esto molestaba bastante al matón principal, el cual se metía con la clase del prota diciendo que tenía que eliminarlos a todos, pero después de un rato el protagonista terminó estampando la cara del mismo contra la pared. Este parecía ya no poder moverse, pero el prota le pregunta que sí debía decir que no hay necesidad de que le enseñe nada. El tipo terminó pidiendo disculpas al protagonista, pero terminó apareciendo la encargada de la clase diciendo que no vaya arbitrariamente a su salón, cuya cosa este acepta, y luego la encargada se acerca al prota diciendo que espera que no vuelva a arruinar su clase en el futuro, cuya cosa el prota dice que sea lo que sea sigue siendo su monitor, y si la acosaron este no tendría problema en defenderla. Sin más, toda la clase se colocó a ordenar, a incluso la gente de la pandilla, y después de ver cómo el protagonista le hablaba a la encargada de la clase, las dos chicas Ron al igual que su novia Palabra se preguntaban que si realmente este estaba enamorado de la chica. Pero bueno gente, así es como estaremos dejando esta primera parte de Maestros del Campus. Si quieres ver la segunda parte estaré colocando una meta de 8000 likes, así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado muchísimo, suscríbanse, los quiero muchísimo y sayonara.